Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta charla de compromiso e inclusión en empresas de Expo Inclusión. Mi nombre es Cristian Galleguillos y junto a mí nos acompaña Alejandro Herrera en la interpretación de lengua de señas y Daniela Jiménez, quien estará moderando los comentarios y leyendo sus preguntas. El día de hoy abordaremos herramientas para la sensibilización y concientización junto a Rocío Amaya, quien le damos una calurosa bienvenida. Nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de Rocío, coordinadora de inclusión laboral de Mutual de Seguridad, quien nos acompañará hoy en esta importante charla. Rocío tiene una amplia experiencia en sensibilización y concientización sobre inclusión laboral y estamos seguros de que su aporte será fundamental para seguir avanzando hacia un entorno laboral más equitativo y diverso. Por favor, Rocío, adelante. Bueno, tal como yo les decía, hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me tiene súper entusiasmada, ¿ya? Que es justamente las herramientas para poder desarrollar procesos y campañas de sensibilización, de concientización. Mucho hablamos acerca de los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, mucho hablamos de los protocolos, ¿no? Pero de pronto se hace súper necesario centrar nuestra mirada en herramientas concretas, en herramientas prácticas que nos permitan llevar a cabo los procesos de sensibilización y de concientización, ¿no? Por lo tanto, la propuesta para hoy día es que podamos generar un espacio de diálogo, de reflexión, ¿no? Pero también de compartir algunos conocimientos que a ustedes les permitan poder entonces extrapolar a sus distintas realidades locales, ¿ya? Em, por lo tanto, la propuesta para hoy día es poder comentarles acerca de estas experiencias que he podido ir recogiendo a lo largo de estos más de 15 años que llevamos trabajando, ¿cierto?, en inclusión acá en la Mutual de Seguridad. Pero dentro de eso, si es que surge alguna pregunta, si surge alguna reflexión o comentario, la idea es que lo podamos ir compartiendo. Solo para efectos de poder asegurar la entrega de todos los contenidos que me gustaría abarcar en esta jornada, les sugiero ya que si tienen alguna pregunta, podamos dejar 15 minutitos al final de este proceso para poder hacer ese intercambio, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos, ¿sí? Los temas que nosotros vamos a estar revisando hoy día son cuáles son las miradas y los desafíos de la gestión del cambio con enfoque inclusivo. Esto es básicamente porque no podemos entender los procesos de inclusión si no es al alero justamente de esta mirada y de estos desafíos que son la gestión del cambio cultural en nuestras organizaciones. De la misma manera, los aspectos a considerar para el diseño del plan de capacitación, ¿sí? Y herramientas para la concientización y sensibilización para finalmente entonces terminar con los desafíos y las sugerencias. Ahí pasaríamos entonces, daríamos paso a nuestro momento de reflexión conjunta, ¿cierto? También para aclarar algunas dudas que puedan ir surgiendo. Por lo tanto, vamos con este, que es nuestro primer punto, ¿no? Que son estas miradas, estos desafíos que se van dando en la gestión del cambio con enfoque inclusivo. Y desde este lugar, evidentemente, cuando nosotros hablamos de inclusión laboral, no podemos entenderla si no es desde la mirada de la gestión del cambio organizacional. Más que cumplir con una ley, más que cumplir con una cuota, lo que nosotros buscamos cuando hablamos de inclusión es justamente pasar de lo normativo a lo cultural. ¿Esto qué significa? Poder generar un impacto en la manera en cómo las organizaciones miramos los procesos de inclusión, en cómo interactuamos en un ambiente donde tomamos conciencia que somos mucho más diversos, mucho más inclusivos y por lo tanto debemos entender que todo proceso de inclusión laboral es un proceso en sí mismo de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, esta va a ser una primera parada técnica que vamos a hacer porque no podemos pensar en la sensibilización, no podemos pensar en la capacitación si no es también teniendo a la base esta mirada respecto del cambio cultural que nosotros queremos lograr, ¿ya? Podemos trabajar mucho en protocolos, podemos trabajar mucho en procesos, pero si no ponemos atención a las personas, si no ponemos atención a los miembros de nuestra organización a que adhieran a nuestros propósitos, el cambio cultural nunca va a llegar, ¿ya?
Por lo tanto, acá entramos directamente en la gestión del cambio, ¿ya? Yo sé que hoy día a lo mejor nos pueden estar acompañando muchos gestores y gestoras de inclusión, muchas personas pertenecientes a las áreas de talento, a las áreas de personas, ¿cierto? De las organizaciones. Y por lo tanto, este término les va a sonar bastante familiar, porque utilizamos la gestión del cambio organizacional justamente como un facilitador. La gestión del cambio es aquellos procesos que nos ayudan a conseguir que podamos implementar exitosamente los procesos de transformación cultural que nosotros estamos buscando. Esto implica que nosotros trabajemos con y para las personas en la aceptación y en la asimilación de los cambios y también en la reducción a la resistencia que puede muchas veces presentarse, ¿ya? Por lo tanto, esto implica que nosotros seamos capaces de planificar, de implementar y de controlar esos cambios que queremos llevar a puerto, ¿cierto? Con el objeto justamente de lograr esta mirada de transformación. Por lo tanto, hay ciertas ideas claves, ¿ya? Acá yo no voy a hacer una gran relatoría respecto de la gestión del cambio, pero estas sí son herramientas que tenemos que mirar cuando nosotros estamos diseñando cualquier proceso de sensibilización, ¿cierto? De capacitación, que tiene que ver con cuando empiezo a planificar cuáles son los aspectos de la gestión del cambio que tengo que incorporar. Y lo primero tiene que ver con el enfoque en las personas, vale decir, respetar los derechos, las necesidades de las personas con discapacidad, conocerlos, reconocerlos, ¿cierto?, en su diversidad y desde ahí generar acciones que nos permitan y nos ayuden, ¿cierto?, a promover una participación activa en el proceso de cambio, ¿ya? La accesibilidad universal, con esto no solamente me refiero a eliminar barreras físicas que pueden dificultar el acceso a la participación, sino que también barreras actitudinales, barreras comunicacionales, ¿cierto? Que impidan la plena participación de las personas con y sin discapacidad, ¿cierto? En los distintos espacios de la organización. Hablamos muchas veces de la accesibilidad en un sentido, en el fondo, mucho más macro. Es cómo propiciamos espacios laborales más seguros desde el punto de vista no solamente físico, sino que también relacional. Espacios respetuosos, espacios donde reconozcamos la diversidad, donde reconozcamos la inclusión, porque generar procesos de inclusión no es generar un proceso específico para gente específica. La inclusión se sustenta en la accesibilidad universal, donde tanto las personas con discapacidad como sin discapacidad podamos en el fondo acceder a las mismas plataformas de participación en igualdad de condiciones. Y ahí es donde justamente entra un término que les parecerá muy familiar, que son los ajustes razonables, que podemos llevar a cabo tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista, cierto, relacional, ¿ya? Actitudinal. Otro punto es la participación activa, ¿no? Que tiene que ver con hacer estos procesos y desarrollar estos procesos, incluyendo a todas las personas que están llamadas en la organización a poder participar. Esto implica poder generar mesas de trabajo, poder identificar cuáles son los actores claves y desde ahí, ¿cierto?, incluir personas con discapacidad, sin discapacidad, con un enfoque de género, con enfoque en distintas etnias, en distintas nacionalidades, es decir, mientras más diversos seamos, mientras más conciencia tomemos al respecto, por supuesto que la mirada de nuestros procesos de cambio, de nuestra transformación cultural, va a poder quedar mucho más arraigada porque entonces las personas se van a poder identificar con nuestro propósito de cambio. La sensibilización y capacitación, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, también constituye un eje central dentro de los procesos de transformación cultural de una organización, porque a través de la sensibilización y de la capacitación es que nosotros podemos entregar a las personas herramientas bastante concretas para que puedan desenvolverse en entornos cada vez más diversos y cada vez más inclusivos. Acá nosotros yo les voy a tirar como un adelanto, pero hay una diferencia entre capacitar, sensibilizar y concientizar. Son tres acciones distintas, pero que tienen por objeto justamente poder impulsar los procesos de transformación en la organización. Cuando yo concientizo, ¿no?, lo que estoy haciendo es que mi público objetivo, ¿no?, las personas a las cuales yo estoy dirigiendo mi discurso, puedan tomar conciencia sobre una determinada temática que yo quiera abordar, en este caso la inclusión. Cuando yo capacito,
tengo el foco puesto en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de habilidades para que esa persona, en base a su desempeño, pueda tener entonces una adaptación exitosa al proceso de transformación. Y cuando yo sensibilizo, estoy intentando apelar a las emociones, estoy intentando apelar a ese grado de identificación, ¿no?, que la persona puede tener con esta determinada temática. Y ciertamente la sensibilización es y seguirá siendo muy importante porque tiene que ver justamente con que desde las emociones es que nosotros logramos justamente adherir a los procesos. Cuando a mí algo me hace sentido, cuando yo siento que es importante, cuando siento que me toca todas las fibras del cuerpo, efectivamente adhiero a ese proceso porque hace sentido. Y eso es un poquito lo que buscamos con los procesos de transformación cultural. Y por último, pero no menos importante, ¿cierto?, la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Esto tiene que ver justamente con que requerimos la colaboración de diversos actores claves que están dentro de la organización. Esto también tiene que ver justamente con que cuando armamos mesas de trabajo, por ejemplo, para los procesos de transformación cultural, no olvidar incluir áreas de comunicaciones, de marketing, áreas de prevención de riesgo, áreas de recursos humanos, distintos actores de las distintas gerencias, en el fondo, que puedan conformar la organización, y por tanto es bastante importante, ¿cierto?, que entendamos que los procesos de transformación cultural no dependen únicamente del gestor o gestora de inclusión. Desde luego que esta persona evidentemente está llamada a liderar, está llamada a congregar, está llamada justamente a impulsar estos procesos de transformación, pero mientras más entendamos que esta es una tarea de todos y todas, evidentemente tenemos una mayor tasa de probabilidad de éxito en los procesos de cambio que queramos generar. A partir de aquí, ¿cierto?, hay algunos aspectos a considerar para el diseño del plan de capacitación. Y esto tiene que ver con estas tres nociones que son fundamentales en todo proceso de transformación cultural. El primero tiene que ver con el propósito, ¿no? Es todo aquello que tiene que ver con la preparación que yo voy a hacer para que el cambio se pueda llevar a cabo. La mirada de proceso, que tiene que ver con la manera en que yo voy a planificar, pero también a ejecutar el cambio que yo deseo entonces implementar en la organización. Y en tercer lugar, evidentemente las personas, ¿no?, que tiene que ver con poder ir visibilizando el impacto que va a tener el cambio, ¿no?, para ver que estas personas justamente puedan adherir. Por lo tanto, el propósito, para explicarlo de manera muy sucinta, porque tal como yo les decía, no es una charla sobre gestión del cambio, pero sí es importante que tengamos esta mirada, tiene que ver este propósito con lo que desencadena realmente el proceso de inclusión. No estamos simplemente aquí para cumplir con una ley. Es muy distinto preguntarnos el por qué lo hago a el para qué lo hago. El por qué siempre nos va a llevar a la causa raíz de las situaciones. Por ejemplo, ¿por qué lo hago? Porque tengo que cumplir con una ley, porque si no me pasan una multa, porque si no va a haber una sanción. Pero ¿para qué? ¿Para qué nosotros estamos generando un proceso de transformación cultural? ¿Cuál es el sentido de que las personas aprendamos, ¿cierto?, a convivir en espacios diversos e inclusivos? ¿Para qué lo estamos haciendo? Esto nos devuelve entonces al propósito, nos devuelve al sentido. ¿Cuál es el sentido de que nosotros hagamos lo que hacemos? Y si ustedes se fijan, el propósito de las leyes justamente está puesto en que como sociedad podamos ir internalizando un hábito. ¿Cuál es ese hábito? Algo que parece un poco evidente y de perogrullo, pero que tiene que ver con que personas con o sin discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. Algo tan básico como eso, necesitamos una ley para poder generar ese hábito, ¿ya? Y esa ley en el fondo nos pone encima de la mesa, ¿cierto?, este desafío del cumplimiento. Pero el propósito tiene que ver con el sentido. Si nosotros no tenemos definido un sentido, va a ser muy difícil que podamos entonces llevar a cabo este proceso de gestión del cambio organizacional, ¿ya? Para eso también es importante la mirada del proceso. Y a mí siempre el proceso me gusta imaginármelo como una especie de recorrido, como una especie de camino que tiene distintas paradas, ¿no? Dentro de estas paradas, evidentemente, el proceso de inclusión laboral no se va a remitir únicamente a seguir al pie de la letra los protocolos, ¿ya? Si bien eso es muy necesario,
para que nosotros podamos generar un cambio real y ya habiendo definido el propósito, justamente el segundo paso va a tener que ver con la ejecución, con no solamente haber diseñado, sino que también cómo vamos a implementar este proceso. Y desde ahí vamos a distinguir, ¿cierto?, distintas instancias que tienen que ver en primer lugar con el diagnóstico que nosotros debemos hacer como organización, que ya lo vamos a ir hablando ahora, ¿no? El catastro, saber cuál es el estado del arte, ¿no?, de las personas que conformamos en general nuestra organización. Revisar nuestra política, nuestro plan de inclusión. ¿La tenemos? ¿No la tenemos? ¿La cumplimos? ¿La seguimos? ¿Adherimos a esa política? ¿Adherimos a ese plan? La campaña comunicacional no solamente es importante hacer, sino que también la manera en que nosotros vamos comunicando los diferentes hitos, como nosotros en el fondo vamos difundiendo las distintas acciones que estamos en el fondo generando como organización. La sensibilización y capacitación, evidentemente que ya la vamos a hablar, y finalmente la inclusión laboral efectiva, ¿sí? En esta idea de proceso, ¿cuáles son algunas acciones que tenemos que considerar? ¿Ya? Lo primero es justamente informarnos, ¿ya? Cuando estamos empezando a hablar de procesos de inclusión, es importantísimo la búsqueda de documentación que esté asociada a las temáticas de inclusión laboral. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo? ¿Qué ha ocurrido en Chile, en mi realidad local, respecto de la inclusión? Que participemos, por ejemplo, en instancias de capacitación, como por ejemplo estas u otras, ¿cierto?, en las que podamos intercambiar conocimientos, experiencias, ¿cierto? Y vayamos nutriendo nuestra mirada. Identificar también referentes del proceso y generar también estas instancias de diálogo y asesoría experta se vuelve necesaria, ¿sí? Dentro de eso, la identificación de actores claves. Vamos a hacer una distinción, por ejemplo, entre los patrocinadores, que pueden ser de primer, segundo, tercer nivel, de los embajadores, ¿ya?, que son personas que tienen una posición de influencia en la organización. A lo mejor pueden no ser necesariamente jefaturas, pero a lo mejor pueden ser personas con un carisma particular que generan un liderazgo natural y desde ahí entonces también pueden ser buenos embajadores de nuestro propósito de cambio. Los asesores técnicos también son actores claves en este proceso, ¿ya? Y pueden ser internos o pueden ser externos, ¿ya? Estos asesores técnicos. Y evidentemente nuestros colaboradores y colaboradoras que siempre van a ser importantes. Asociado al acuerdo con la autoridad, no basta simplemente con que nosotros ejecutemos protocolos, procesos y los implementemos. Tenemos que generar un acuerdo con la autoridad, definir ciertos sponsors, ya ciertos auspiciadores que van a tener el rol de ser un modelo guía dentro de la organización. Por ejemplo, los gerentes generales, estoy pensando en los gerentes de personas, es decir, personas con un grado de influencia en los procesos de toma de decisión, que de hecho van a tener que ser los primeros a los cuales vamos a capacitar, a los cuales les vamos a desarrollar, a ayudar a desarrollar estas habilidades, ¿cierto? Porque van a ser estos modelos guías que nos van a reflejar, ¿cierto?, que la institución está avanzando en bloque, ¿ya? Desde ahí también nosotros tenemos el diagnóstico organizacional, que tiene por objeto justamente que nosotros podemos identificar en qué nivel madurativo se encuentra nuestra organización, identificar en el fondo en términos de nuestra historia de inclusión, qué tan cercanos o qué tan lejanas estamos, ¿cierto?, con los contextos de inclusión y de diversidad. Y a partir de allí tenemos distintos elementos que ya los vamos a ir viendo. La política de inclusión, que justamente tiene que ver con cuál es el posicionamiento de la organización en términos de la inclusión, cuáles son los valores, hacia dónde quiere mirar, hacia dónde quiere caminar la organización en el futuro. Algo valioso que tiene la política de inclusión es que pueden pasar incluso las personas, ¿ya? Pero la política siempre va a prevalecer. Por lo tanto, cuando hay una política, también hay un compromiso desde la organización respecto de generar información, de generar protocolos, de generar procedimientos en el fondo que nos hagan cumplir esta política. Los manuales, que evidentemente también tienen por objeto el que nosotros podamos orientar nuestra conducta, orientar nuestro comportamiento. Es a través de los manuales que tenemos herramientas bastante prácticas para poder dar seguimiento a todo lo que la organización también espera de nosotros, ¿ya? Y a través de esos manuales podemos ir desarrollando ciertas habilidades, podemos ir incorporando ciertos hábitos que van entonces orientando nuestro actuar.
Y finalmente el diseño del plan de acción, ¿no? Que tiene que ver con cómo vamos organizando, ¿no? Las distintas acciones de capacitación, de sensibilización y de concientización respecto de este proceso de transformación que es la inclusión. Y finalmente, las personas, ¿quién si no? ¿Ya? Nada va a suceder sin las personas y su capacidad de acción. Si nosotros como organización no empoderamos a las personas a que forman parte de este proceso de cambio, a que puedan empatizar con nuestro propósito, que puedan comprender el proceso, evidentemente la generación de una cultura más inclusiva no va a llegar. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tenemos que tener puesto el foco en las personas. Y para esto, brevemente, les voy a compartir una técnica, ya que básicamente la adopta una persona muy influyente, ya que es Kruger, y él se apropia en el fondo o más bien se apropia, diseña esta estrategia de cambio. Él dice que cuando nosotros queremos generar un proceso de cambio, lo primero que tenemos que hacer es descongelar la nevera para que entonces se pueda iniciar el proceso. ¿Qué implica descongelar? Descongelar es descongelar las creencias, empezar a tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos actuales, cuáles son los hábitos que hasta ahora utilizamos en la organización, no solo como individuos, sino que también como grupos, como colectivo, ¿ya? Y en ese momento entonces empieza a surgir las dudas, a generarse las tensiones, a surgir la ansiedad y por lo tanto es necesario, ¿cierto?, empezar esta fase de diagnóstico. El diagnóstico es donde entramos en esta fase de descongelar, empezamos a tomar conciencia de cuál es el estado del arte, en qué estamos como organización, ¿sí? Una vez que nosotros somos capaces de tomar conciencia, entonces, y que ya tenemos previamente definido cuál es el objetivo del cambio que nosotros queremos abordar, lo introducimos. Lo introducimos a través de campañas, lo introducimos a través de protocolos, de procedimientos, lo introducimos a través de nuestra política, lo socializamos, lo comunicamos. Por lo tanto, esto implica el cambiar, el introducir esta nueva forma de mirar, esta nueva forma de involucrarnos, de relacionarnos, para que creemos esta cultura que estamos buscando. Por lo tanto, surgen nuevas pautas, surgen nuevos comportamientos y vamos tomando, ¿no es cierto?, un tiempo para interiorizar estas nuevas pautas. Como muchas personas saben, quizás algunas no tanto, todo proceso de cambio no se puede mirar a corto plazo. Los cambios culturales demoran años, ¿ya?, en que se puedan ir asentando, a veces generaciones, ¿ya? Por lo tanto, esta es una mirada a largo plazo. Esto es sin pausa, pero sin prisa, ¿ya? Implica justamente que podamos internalizar esos hábitos, esos cambios, esas pautas que queremos entonces conseguir. Y una vez que conseguimos ese cambio, una vez que llegamos a estos objetivos que estamos buscando como organización, Kruger nos sugiere, ¿cierto?, congelar. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es lo que vamos a congelar? Vamos a congelar el cambio conseguido. Vamos a solidificar esta nueva cultura o esta nueva forma de trabajar. Por lo tanto, descongelamos, cambiamos y volvemos a congelar hasta que sea necesario, evidentemente, repetir este ciclo. En este sentido, vamos entrando ya entonces a las herramientas para la concientización y para la sensibilización. ¿Ya? ¿Se fijan? Era importante un poquito tener en cuenta estos distintos pasos que son necesarios a la hora de poder entender cuál es la mirada, ¿no?, de estos procesos de concientización y sensibilización. Ahora que ya lo tenemos, la primera pregunta que tenemos que responder justamente tiene que ver con definir la etapa de desarrollo en la que nosotros nos encontramos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Sí? Y acá podemos ir definiendo distintas etapas de desarrollo, ¿sí? Dentro de estas etapas, podemos encontrar, ¿cierto?, una etapa más inicial que se basa mucho en el mandato, pero que es un continuo que va fluyendo hacia el movimiento, ¿no? Al inicio de este proceso lo que más encontramos, ¿cierto?, es culturalmente una forma de movernos en el mundo que está muy asociada al mandato, muy asociada a la regla, muy asociada justamente a las sanciones que pueden derivar, ¿ya?, del incumplimiento. Mientras que en organizaciones con una cultura inclusiva ya mucho más asentada, lo que vemos es algo un poco más fluido, vemos algo un poco más orgánico. No tenemos que hablar o hacer énfasis porque ya se toma como algo que es de perogrullo, como algo que es evidente, ¿sí?
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la primera etapa de desarrollo, hablamos, ¿cierto?, entonces del cumplimiento. En el cumplimiento lo que nosotros tenemos son espacios reglamentarios, tenemos leyes y ahí nos encontramos justamente en una etapa más bien inicial. Son organizaciones cuya cultura justamente pone el enfoque en el cumplimiento de una normativa, en el cumplimiento de una ley. En segunda instancia está este estadio más programático que tiene que ver justamente con empezar a generar contenido, empezar a generar procedimientos, empezar a generar pautas, empezar a armar mesas de trabajo. Por lo tanto, se centra mucho la gestión en lo que vamos programando, en lo que vamos ejecutando. En un tercer estadio de desarrollo, evidentemente pasamos a un foco que está liderado por los líderes. Y esto tiene que ver con líderes que son capaces de poder promover los espacios de inclusión laboral, los espacios de involucramiento, ¿ya? Pero de una manera directa. ¿Sí? Por lo tanto, es el líder el que toma un poco este testimonio que tiene que ver con la inclusión y desde ahí lidera desde la inclusión, contribuye activamente al desarrollo de una cultura inclusiva. Y finalmente, un estadio en el que ya estamos, ¿cierto?, con una cultura directamente inclusiva, que es que toda la organización se encuentra comprometida por el mismo propósito. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ir definiendo en términos de los estadios es dónde estamos y dónde queremos estar, ¿ya? De nada sirve que nos pongamos a hacer charlas de capacitación, charlas de concienciación o de sensibilización si no tenemos idea cuál es el objetivo que nosotros queremos perseguir. Si yo estoy recién partiendo en mi organización en un proceso de transformación cultural, sería muy extraño que los objetivos de mis charlas o de las campañas de sensibilización o comunicación que yo genere estén puestas a que seamos una institución culturalmente orgánica de cara a la inclusión. Probablemente a lo que vamos a tener que ir caminando es al siguiente escalafón, el que está directamente después, ¿ya? Y a partir de allí entonces ir orientando, ¿no?, cómo nosotros vamos avanzando, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar, ¿ya? Dentro de esto hay un proceso que se asocia al plan de capacitación. En el plan de capacitación, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿ya?, es que las organizaciones en general tenemos que identificar, tenemos que descubrir, tenemos que investigar cuáles van a ser las problemáticas, ¿cierto?, que están asociadas a la falta de conocimiento o de habilidades o de actitudes en lo personal. Siempre estamos hablando, por supuesto, en este caso, asociado a la inclusión. Y desde ese lugar nosotros podemos distinguir, por ejemplo, este diagnóstico de necesidades de capacitación con base en el problema, con base en el desempeño o con base en la competencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este diagnóstico de necesidades, por ejemplo, con base en el problema, se refiere a un método que debe utilizarse cuando se encuentran problemas que aún no están resueltos, que son concretos, ¿ya? Y es el método que más resultados va a aportar a la capacitación en un plazo breve, ¿ya? En términos de el diagnóstico de necesidades de competencias con base en el desempeño, es un método que justamente se va a utilizar una vez que las personas ya están preparadas para poder desempeñarse y entonces donde vamos a ir potenciando el desempeño a través como de este plus, ¿cierto?, que es el desarrollo de ciertas competencias o habilidades que puedan reforzar el conseguir los objetivos que estamos buscando de cambio. Y finalmente, con base en la competencia, que es un método que deriva justamente de la relación de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes que la persona debe poseer para desempeñar correctamente su rol. En lo segundo que nos vamos a fijar para poder diseñar adecuadamente el plan de capacitación es justamente en el método, ¿ya? Hay distintas metodologías para que yo pueda realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Me puedo valer, por ejemplo, de la observación del estudio de campo, es decir, ir presencialmente y observar, ¿no?, como lo hace un etnógrafo, ¿ya?,
cómo se comportan las distintas personas de la organización en materia de inclusión. Cuáles son las opiniones, cuáles son las actitudes, cuáles son las reacciones, sin juzgar, sin intervenir, solamente haciendo una observación de campo, ¿ya? Y a partir de allí ir tomando impresiones y notas de lo que voy observando. Por ejemplo, puedo hacer esa observación y pesquisar, por ejemplo, fotografías y no solamente ver en términos actitudinales qué es lo que va pasando, sino que también cómo en lo relacional influyen los espacios arquitectónicos, la urbanidad, cómo influye entonces los espacios de interacción. ¿Promueven la inclusión? ¿No la promueven? Eso también es interesante observar. La entrevista en profundidad, que tiene que ver justamente con poder de repente identificar actores claves que a mí me aporten una mirada respecto de cuáles podrían ser estas posibles necesidades de capacitación que podrían surgir, por ejemplo, con las jefaturas, ¿ya? Por ejemplo, con actores claves que hayan estado vinculados en los procesos, por ejemplo, con el testimonio de algún trabajador o trabajadora, ¿cierto? Que haya vivido alguna situación, qué sé yo, de inclusión o por el contrario, de discriminación, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta por aprender? ¿Cuáles son los desafíos? Eso también te lo puede aportar una entrevista en profundidad. El focus group. Reunir, por ejemplo, ciertas células, como digo yo, ciertos grupos de personas que puedan debatir en torno a la inclusión y que nos vaya mostrando una mirada real respecto de cuáles son las necesidades que tenemos como organización. Y finalmente, pero no menos importante, que es lo que más utilizan generalmente las empresas, los famosos cuestionarios, ¿no? Que tienen por propósito justamente medir todos estos puntos que hemos ido mencionando respecto de los planes de capacitación. Fijar objetivos. Tenemos que ir respondiendo ya a distintos objetivos. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que van a necesitar capacitarse? ¿En qué necesitan esta capacitación? ¿Cuándo y en qué orden deben estar capacitadas estas personas? ¿Con qué nivel de profundidad? ¿Ya? Cuando nosotros ya tenemos un poco definidos cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Tenemos que elaborar y ejecutar. ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Incluir, por ejemplo, contenidos, técnicas, ¿ya? Por ejemplo, podemos incorporar juegos, role-playing, charlas, que ya les voy a ir dando otros ejemplos. También es importante incorporar el cronograma. ¿Cuándo vamos a hacer qué cosa? ¿En qué momento? ¿Con qué periodicidad? Vamos a dejar programadas alertas, por ejemplo, para recordarnos cómo vamos a calendarizar, en el fondo, estas campañas que nosotros vamos a hacer respecto de sensibilizar, de concientizar y de capacitar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los recursos humanos de los cuales vamos a disponer? ¿Cuál va a ser el equipo humano, ¿cierto? Que va a estar detrás de todas estas acciones de proceso de transformación cultural que vamos a estar promoviendo. ¿Y cuáles van a ser los presupuestos? ¿Cuál va a ser el recurso material que nosotros vamos a requerir para que podamos cumplir con estos objetivos? Eso evidentemente va a quedar supeditado a esta carta Gantt que tenemos que ir desarrollando, ¿cierto? Y a través de la cual vamos a hacer esta ejecución. Una vez que ya tenemos, ¿cierto?, la elaboración en el fondo de este plan de capacitación y somos capaces de ejecutarlo de acuerdo a los plazos que vamos definiendo, ¿cierto? Vamos a pasar a una quinta fase, que es la evaluación, la certificación y el cierre. Cuando yo ya he implementado este plan de capacitación con las personas, evidentemente tengo que evaluar los conocimientos para asegurarme de que estoy cumpliendo con los objetivos que necesito. Esto lo podemos hacer a través de formularios, lo podemos hacer a través de buzones de sugerencias, de cuestionarios o directamente de pruebas evaluativas, de medición de conocimiento, ¿ya? Importantísimo también como hito el certificar a las personas, ¿ya? La emisión de los certificados, generar un informe del plan de capacitación que también nos permita poder resumir, sintetizar, ¿cierto? Y dar cuenta de cuál es el alcance y el impacto que ha tenido nuestra intervención. Y desde ahí, evidentemente, generar el cierre, pudiendo visibilizar cuáles son las oportunidades de mejora que hemos ido observando para los próximos planes de capacitación, pero también los aspectos a mantener. En este momento, ¿no? Lo que tenemos que ir definiendo es en qué momentos nosotros podemos capacitar. Y acá hacemos tres distinciones: la capacitación desde el preingreso, la capacitación al momento de la inducción laboral, en el onboarding, que se conoce, y la capacitación promocional, ¿ya? Cuando hablamos del preingreso, tiene que ver con este propósito un poco como de poder medir los conocimientos, poder medir habilidades
en los candidatos, en las personas en las que se encuentran participando en los procesos de selección. Y durante ese proceso de selección, poder ir identificando cómo la persona podría responder ante determinados escenarios que están asociados con los cambios que queremos conseguir. En términos de la inducción laboral, en el proceso de onboarding, ¿ya? Podemos hablar en profundidad sobre las funciones del puesto, pero también en la inducción debiéramos entonces tener contemplado, ¿cierto?, en la cultura organizacional esta misión, esta visión, estos valores y cómo esto se va relacionando con el plan de cambio que nosotros queremos generar respecto de la inclusión, ¿ya? Que esto también le va dando una especie de modeling a la persona que se va incorporando a la organización y eso también nos ayuda a avanzar. Y la capacitación promocional, que son finalmente actividades que están más enfocadas a que ustedes puedan mejorar las habilidades del colaborador o colaboradora, ¿cierto? Y esta persona pueda adquirir nuevas competencias para que entonces de esta forma puedan promover dentro de la organización, por ejemplo, puestos de supervisión, de gerente, de director de áreas, y desde ahí cómo estas habilidades esenciales también se vuelven parte de este piso para poder liderar. Yo ya lo había dicho antes, pero hay una diferencia entre capacitar, concientizar y sensibilizar. Mientras que en la capacitación lo que yo busco es desarrollar habilidades concretas que le permitan a la persona adaptarse, ¿cierto?, a las exigencias del puesto de trabajo, ¿ya? En este caso asociado a la inclusión laboral. La concientización busca que tomemos conciencia respecto a una determinada temática, un determinado fenómeno que nosotros queramos poner sobre la palestra, ¿ya? Que la persona desde hoy día sea capaz de ver con gafas distintas una realidad, ¿no? La realidad en el fondo sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la mirada. Por lo tanto, la conciencia tiene que ver con eso. Apelamos a esa racionalidad, apelamos a ese cambio de mirada. En la sensibilización estamos directamente apelando, ¿cierto?, a una reacción visceral, que finalmente es la que va inclinando el grado de adherencia, el grado de inclinación que las personas van teniendo. Y ahora justamente vamos a ir viendo algunos aspectos que son claves en esta idea. Cuando nosotros concientizamos y sensibilizamos, hay un objetivo a la base, que tiene que ver con impactar el clima laboral, perdón, hacer visibles los sesgos inconscientes, los mitos, los prejuicios que tenemos y la intervención justamente en las barreras actitudinales que nosotros vayamos identificando. Entonces, ¿a quién va a estar dirigido? Bueno, en general eso lo va a entregar el diagnóstico, ¿ya? Pero por lo general está dirigido, ¿cierto?, a las jefaturas, a los supervisores directos o a los encargados de sección perteneciente a las áreas de trabajo. Aquí nosotros podemos elegir trabajar, por ejemplo, a nivel paralelo, podemos trabajar a nivel jerárquico, podemos trabajar centrándonos en el problema que vamos identificando y estableciendo, por ejemplo, un método de semáforos, es decir, vamos priorizando cuáles son las áreas más críticas. Es decir, eso va a depender de lo que también les arroje el diagnóstico, pero también de la mirada de proceso que ustedes quieran tener, ¿ya? Y es un poco lo que les explicaba antes, en qué momento quieren hacer la intervención. Si es preventivo, si es el momento en que las personas se van incluyendo en la organización o si es promocional y esto va a ser algo transversal, que como sugerencia yo les recomiendo en el fondo no descartar ninguna, podemos trabajar con las tres. ¿Cuáles son los beneficios que tiene generar estos planes de concientización, de sensibilización? Lo primero es que vamos preparando los equipos para recibir a las personas que se incorporan, pero también para ser conscientes de las personas con las cuales ya trabajamos, ¿no? Con esto podemos tener más claridad sobre el rol, sobre los límites, sobre las nociones básicas de interacción desde un enfoque que es inclusivo y podemos ir mitigando factores de riesgo que están asociados a las barreras actitudinales, ¿ya? En términos de las herramientas y estrategias a considerar, ¿ya? Lo primero son los talleres y capacitación, ¿ya? Esto implica ofrecer talleres interactivos para que podamos educar a los colaboradores sobre la discapacidad, sobre sus diversas formas y cómo incluir a personas con discapacidad en el ámbito laboral. Una siguiente herramienta tiene que ver con el material didáctico. Importantísimo crear folletos, guías, manuales que nos permitan abordar la temática de la inclusión laboral y también historias de éxito, por ejemplo, testimonios, ¿ya? Que también nos puedan reforzar este sentido de pertenencia, este sentido de orgullo de pertenecer en la organización. Las campañas de sensibilización que tienen que ver con que podamos desarrollar campañas de comunicación internas, externas, que utilicen medios como carteles, videos, redes sociales para que ustedes puedan difundir mensajes en el fondo que están asociados a este proceso de transformación cultural
que es la inclusión. Otro aspecto importante como herramienta son las charlas motivacionales, ¿ya? Las charlas motivacionales, la idea es que ustedes puedan invitar a distintos oradores. Ustedes, por ejemplo, se pueden hacer un cronograma, un calendario con ciertas efemérides y dependiendo de la efeméride tratar de enfocarlo hacia el lado de la inclusión, ¿ya? También sin exagerar, porque si también exageramos el recurso de la inclusión, lo que vamos a generar en la persona es una resistencia por saturación. A nadie le gusta que los procesos de cambio se aceleren o que los metan a la fuerza. Tiene que ser orgánico, no tiene que ser forzado. Por lo tanto, si yo todos los meses estoy hablando de inclusión, eso también genera agotamiento emocional en las personas, ¿ya? Por lo tanto, de repente es mejor menos, pero más. Menor cantidad de movimientos con mayor cantidad de impacto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá seamos súper estratégicos en ver cuáles podrían ser esos speakers, cuáles podrían ser esos oradores motivacionales, ¿ya? O también en el fondo personas del mundo de la inclusión que también sean inspiradoras, ¿ya? Sean referentes y que compartan sus experiencias, que compartan sus desafíos, que fomenten un ambiente de empatía, de comprensión, perdón. En términos del role-playing, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, pueden implementar actividades prácticas que les permitan a los participantes experimentar situaciones desde la perspectiva de una persona con discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, hacer como estos experimentos en terreno. ¿Ya? Nosotros una vez implementamos una experiencia que tenía que ver había un grupo que se vendaba los ojos, otro que estaba totalmente insonorizado, otro grupo en el fondo que se desplazaba en silla de ruedas, y entonces la idea era ir compartiendo, otros que no podían hablar, ¿ya? Entonces la idea era ir compartiendo qué es lo que nos fue pasando a cada uno dependiendo de los grupos donde estábamos, ¿ya? De repente el role-playing no tiene tanto que ver con la situación actuada, que a veces eso puede generar resistencia, miedo al ridículo, a veces también pueden ser estas situaciones en las que actuamos en un como si, ¿ok? Y eso también tiene un impacto bien potente. La mentoría y el apoyo, que es establecer finalmente programas de mentoría donde los colaboradores y colaboradoras puedan justamente brindar apoyo a los compañeros con discapacidad, pero también a las jefaturas, después a distintos actores clave, para que podamos entonces promover la inclusión, promover la cohesión, ¿ya? Entender que estamos todos en este mismo barco y desde ahí nadie acá es como digo yo, el mesías de la inclusión, el que escribe todo sobre piedra, sino que podemos ir construyendo una cultura que es dinámica, que es flexible y que es orientada a estos cambios. Otras herramientas que quiero dejarles, evidentemente, también radica en las políticas y los procedimientos. Yo ya se los decía en una idea, en un inicio. La idea es que ustedes puedan desarrollar, que puedan difundir esto de manera clara. ¿Cuál es la postura que tiene la organización, pero también cuál es la forma de proceder? Eso ayuda y orienta mucho a las personas a adherir a los cambios. Las evaluaciones periódicas, ¿ya? Que ustedes puedan realizar encuestas, que puedan realizar evaluaciones para que ustedes puedan evaluar el nivel de entendimiento, la actitud de las personas hacia la inclusión y en base a eso ustedes puedan ir generando el ajuste de las estrategias según los resultados que vayan observando. La colaboración con expertos, ¿no? Dejarse asesorar por expertos internos, externos a la organización, poder calendarizar las efemérides y desde ahí las charlas de concienciación que yo ya se las comentaba. Por último, los canales digitales y el material audiovisual, por ejemplo, utilizar la intranet, boletines electrónicos, redes sociales, ¿cierto? Para que ustedes puedan divulgar la información, testimonios de personas, resaltar temáticas que sean relevantes. ¿Sabías qué? ¿Ya? Y todos estos experimentos sociales, cápsulas formativas, cae dentro de este contenido audiovisual. ¿Cuáles son los desafíos y las sugerencias para ir finalizando y dejar este espacio también para que podamos reflexionar en conjunto? Primero, educar y sensibilizar, como ya lo hemos ido hablando. No basta simplemente con pedir a una persona que sea inclusiva si yo no le doy herramientas. Un liderazgo y un compromiso, ¿no? Activo respecto de los procesos de cambio, porque también comunicamos cierta coherencia respecto de para dónde queremos dirigir los cambios organizacionales. Participación de las personas con discapacidad. Esto es pero también con las personas con discapacidad. Ajustes razonables. En todos los planes de capacitación que yo genere, es importante tener en cuenta, ¿cierto?, los ajustes físicos, los equipos, las tecnologías, ¿cierto?, que estén asociadas a las distintas necesidades que puedan tener las personas.
la capacitación y el desarrollo continuo, ¿ya? Para que las personas justamente puedan ir desarrollando, puedan ir generando mejoras, ¿cierto? En sus conocimientos y en sus habilidades. La comunicación efectiva, que todos se enteren de todo lo que estamos haciendo como organización, y el monitoreo y la evaluación que evidentemente siempre van a garantizar nuestro éxito respecto al cumplimiento de las metas. Y ahora sí que sí, para finalizar, ¿no? Les dejo estas 6 sugerencias para ir cerrando con estas herramientas, ¿ya? Lo primero es conozca a su público objetivo, conozcan a quienes le están hablando, asegúrense de que el material, de que la transmisión de los contenidos sean accesibles para personas con discapacidad. Por ejemplo, utilizar subtítulos, textos alternativos, de contraste, audios, lengua de señas, ¿no? El espacio accesible, ¿ya? Asegúrense de que tanto el espacio físico como las inmediaciones me refiero a los accesos, ¿ya? Eh, Puedan llegar personas con y sin discapacidad. Consideren siempre 3 principios. Accesibilidad física, tienen que ser capaces de responder a si el lugar me permite recorrer, alcanzar y acceder sin ayuda motora. Lo sensorial, si puedo percibir el espacio sin usar solo la vista. Y finalmente lo cognitivo, si puedo comprender intuitivamente el lugar sin preguntar. En términos del diseño de las capacitaciones, procuren evitar la saturación de mucha imagen. Faciliten la coherencia a través de la animación del contenido, que vayan apareciendo los temas uno a uno. Utilicen títulos como separadores de contenido. En términos de planificación, establezcan un plan de intervención anual de capacitación que se base y que tenga la base en la accesibilidad. La medición de impacto, midan si están cumpliendo con los objetivos que ustedes se prefijaron. Y finalmente, la comunicación y la difusión, que es importante también para que las personas puedan adherir, pero también puedan ir orientando su comportamiento y su actuar. Y eso es, ¿ya? Me gustaría en estos minutitos que queda poder abrir el espacio de preguntas, ¿cierto? Y que podamos hacer una reflexión en conjunto. Así que ahí podemos ya ir abriendo los micrófonos. Ahí tenemos una mano levantada, Rocío, de Jorge Collao. A ver si Cote le abre el micrófono para saber qué pregunta tiene sobre esta extraordinaria charla que nos hizo Rocío. Vamos a ver, Jorge. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Que tengo pregunta. Yo soy discapacidad de acá la corporación y voy al colegio, entre comillas, normal. ¿Cómo puedo, cómo puedo establecer una relación, entre comillas, entre normal y no me ve como bicho raro de discapacidad entre general? Mm. Bueno, Jorge, yo creo, te agradezco la pregunta, porque tu pregunta lo que deja entrever justamente son los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes son todos los juicios, las Gonzalo opiniones, Campos. las creencias que tenemos en torno a las personas con discapacidad. Y acá yo me voy a parar como en un paradigma social de la discapacidad, que lo que nos dice es que la discapacidad es algo que depende de la interacción entre la persona y su entorno. Y dependiendo de esa interacción, es en el fondo si la persona va a encontrar factores que entorpezcan su inclusión o no. Dentro de estos factores que podemos encontrar justamente están las barreras físicas, ¿ya? Del entorno, que es cuando tú físicamente no puedes acceder a un lugar y por lo tanto tu participación se ve restada por eso mismo. Pero por otro lado, también tenemos las barreras actitudinales, que ahí apunta tu pregunta. A las barreras actitudinales, cómo no sentirme un bicho raro, dices tú, ¿no? Cómo poder relacionarme con otras personas. Creo que aquí hay un compromiso importante de las organizaciones respecto de poder educar en materia de inclusión. Entender que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no son sujetos de caridad. Y por lo tanto, ahí es donde la capacitación, donde sensibilizar y donde generar conciencia en torno a la inclusión se vuelve importante. No es que en las organizaciones a la hora de trabajar estemos haciendo un favor. Esto tiene que ver con asegurar un derecho, que es el derecho al trabajo, el derecho a la participación social, y por lo tanto aquí no hay ningún favor. De lo que se trata justamente, Jorge, es de que
Para eso estamos trabajando, para que el día de mañana personas con y sin discapacidad podamos participar en igualdad de condiciones. Pero dentro de esto, respondiendo a tu pregunta, creo que el camino Después sí, comienza justamente con Miri, socioeducar. de nada. Ahí Gracias. está, Jorge, tu respuesta. Esperemos que te haya servido. Veamos si hay más preguntas, si alguien más tiene la mano levantada. Daniela, a ver si me ayudas con ver si hay gente en el chat que tenga alguna pregunta. Que la presentación ha sido muy buena en términos conceptuales para las personas que quieren ser gestor de inclusión laboral. Yo creo que para certificarse como gestor de inclusión laboral, este material es súper bueno. Creo que están todos los pasos que se necesitan para poder llegar a ese proceso, desde el diagnóstico inicial. Creo que la presentación en términos como de cómo lo dirigiste en términos conceptuales, el camino que mostraste a seguir, los pasos, ¿no es cierto? El catastro, la comunicación, los planes de implementación de capacitación, cómo se llega a la implementación de la inclusión. Creo que eso es fundamental para todos aquellos que están en esta presentes o el día de hoy. Creo que esa información es crucial para llegar a ser un buen gestor de inclusión laboral. Creo que ahí me quise detener un poco porque creo que lo que tú planteaste es fundamental y es información muy valiosa para los que estamos acá queriendo ser también gestores de inclusión. Así que en ese sentido, Rocío, te agradezco mucho la presentación que acabas de mostrarnos. Preguntan por ahí en el chat también si se va a enviar la PPT. Les comento que esta charla está siendo grabada y se sube a YouTube todos los días posteriormente a la charla en www.expoinclusión.cl. En nuestro canal de YouTube están las charlas que quedan registradas, así que ahí pueden revisar todo el material. Ahí tenemos otra pregunta. Daniela, si quieres leerla, por favor, para Rocío. Sí, dice, por favor, quisiera saber sobre el protocolo que pide la ley 21.690. ¿Hay algún formato o directrices sobre cómo debería ser este protocolo? Mm. Sí, respecto del protocolo, claro, no es que haya un protocolo que está estandarizado, ¿ya? Pero sí tiene que tener ciertas nociones, ¿ya? Que eso sí está al alero de lo que pide la ley. Por ejemplo, dentro de estos procedimientos hay que considerar cuáles son los principales hitos, por ejemplo, de los procesos de inclusión, ¿ya? Si nosotros lo vamos a enfocar, por ejemplo, porque puedes tener protocolos para distintas cosas. Basémonos, por ejemplo, en atracción del talento. Entonces tenemos que nuestro protocolo tener una breve contextualización, evidentemente una justificación de la importancia, posteriormente entonces empezar a incluir los distintos objetivos, primero general, después específico, para después pasar entonces a la definición de los hitos del proceso, ¿no? Que en este caso justamente va a tener que ver con la fase de diseño, va a tener que ver con la fase justamente de reclutamiento, de selección, de colocación, de onboarding y después de capacitación y cierre del proceso, ¿ya? En Mutual, en la página de Mutual, nosotros tenemos un sitio que se llama Mutual Flix, ¿ya? Esto se van a acordar porque ustedes ubican Netflix. Bueno, esto es lo mismo, pero se llama Mutual Flix, ¿ya? Y es el mismo concepto. Ustedes buscan por categoría. Hay una categoría en particular donde yo tengo una cápsula, que justamente la grabamos con ese propósito, donde yo hago la capacitación respecto de cuáles son los distintos hitos que ustedes tienen que incorporar en un proceso de inclusión laboral, ¿ya? Eso podría abrirnos otra charla más, ¿ya? Pero para responder a tu pregunta muy en concreto sobre el protocolo, tienes que tener esta mirada de contexto, la definición de los objetivos general, específico, la definición de los hitos, los flujos, los anexos donde vas a poner todos los instrumentos, ¿cierto? Y en el fondo quienes diseñan el protocolo, quienes lo revisan y quienes lo autorizan. Muy bien. Gracias. Ahí te pone María José Bustos.
Qué interesante eso, Rocío, del Mutual Flix. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En la página de Mutual Súper mismo? fácil, www.mutualflix.cl, tal cual, ¿ya? Ahí lo que les va a pedir la página es que ustedes se registren. Da lo mismo si son empresas adherentes a la Mutual o no son adherentes porque está abierto. Solo tienen que registrarse con su correo, generan una clave y con eso ya pueden empezar a navegar y ahí se van a encontrar con esta ruta formativa de inclusión laboral, donde ustedes pueden tener de hecho una certificación que después al finalizar el curso se las da la Mutual. ¿Ya? Y ahí entonces van a ver todo lo que necesitan saber. Sesgos inconscientes, normativa, procesos de diseño e implementación de inclusión laboral y gestión del cambio con enfoque inclusivo, que es lo que estábamos un poquito haciendo el guiño hoy día. Excelente, excelente, excelente tips ahí, Rocío. Te agradecemos mucho que nos hayas dado esta, esta información para poder ingresar a Mutual Flix. En general, toda la información que sea gratuita se agradece mucho para poder introducirse en los espacios de inclusión. Como te decía y como te comentaba, creo que esto les ayuda mucho también a los que quieren ser gestor de inclusión laboral. No sé si por ahí tienes alguna recomendación para los que estén pensando también en ser gestores de inclusión laboral. Sí, yo creo, lo primero es no rendirse. Yo sé que cuando uno asiste a estas capacitaciones y ve esta cantidad de contenido y ve lo rápido que habla la persona y ve que hay una cosa técnica tras otra cosa técnica, lo primero que surge es querer salir corriendo, ¿ya? Y muchas veces, porque también el gestor de inclusión no solamente tiene que ser gestor, sino que también tiene que compartir este tiempo con su rol original, ¿ya? Un paso a la vez. Es importante que ustedes tengan mirada de proceso, ¿ya? Por eso es tan importante que a veces se tomen un tiempo para poder definir cuáles van a ser los hitos del proceso, de manera Mm. tal de abordar una tarea a la vez. Si estoy en planificar, estoy en planificar. Si estoy en ejecutar, estoy en ejecutar. Es súper importante, sobre todo al inicio, que podamos tener esta mirada de proceso, poder ordenarnos, poder estructurarnos, pero también entender algo respecto del rol del gestor y gestora. Ustedes no son los mesías de la inclusión, quiero decir, no son ustedes los únicos que van a promover la inclusión. Muchas veces yo escucho en las organizaciones, mira, ahí va pasando la persona de inclusión. No, todos somos los que estamos llamados a promover la inclusión en una organización. Todos tenemos un rol que cumplir. Y el rol del gestor justamente tiene que ver con que ayudemos a las personas a entender esto, a entender que la inclusión no depende solo del gestor. Por supuesto que estamos llamados a liderar, estamos liderados a congregar equipo, pero sobre todo somos un articulador. Por lo tanto, hay un riesgo en que nos confundamos y pensemos que con nosotros nace y muere la inclusión. Tenemos que ser capaces de llevarlo más allá de nuestro escritorio, llevarlo más allá de nuestros grupos en el fondo de cercanía y entonces abrirnos a la experiencia de que la inclusión resulta mejor cuando convocamos a todos y a todas a participar y todos entonces vamos distribuyendo nuestros roles, nuestras responsabilidades. Así es. Muchas gracias, Rocío, por ese feedback también tan importante. Hoy en día está muy en boga el tema del gestor de inclusión laboral. Por eso te comentaba también y por eso quería que les dieras ahí una especie de mini charla, porque como tú bien dices, está recayendo mucho peso sobre los gestores de inclusión laboral en las empresas. Así que te agradecemos. Si no hay más preguntas. Agradecemos el espacio, agradecemos a todas las empresas que se sumaron, agradecemos a todas las personas y profesionales que se sumaron el día de hoy, agradecemos especialmente a Rocío, agradecemos su presentación muy conceptual, muy entendible, muy lúdica. Les recordamos que el día de mañana ya va a estar ingresada en nuestra plataforma de YouTube de Expo Inclusión. Así es que no sé, Rocío, si quieres dar unas palabras al cierre, por favor, adelante. Sí, no, como siempre, poder agradecer estos espacios. Nosotros, bueno, tenemos una relación muy larga con la REIN, que data como del 2010, ¿ya?
Por lo tanto, siempre muy contentos de poder participar todas las organizaciones. Yo creo que cuando nos encontramos las organizaciones, compartimos nuestras miradas, compartimos nuestras experiencias y entendemos que no hay solamente una forma de ver las cosas, sino que a lo mejor tiene que ver con cómo entre las organizaciones vamos generando redes, vamos generando articulación, nos vamos apoyando. Creo que podemos también construir una mejor sociedad. ¿Ya? Esto no se trata de una cuota, esto no se trata en el fondo del cumplimiento, esto se trata finalmente de ser mejores personas y de ser mejor sociedad. Así que yo creo que ahí está la invitación y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Rocío. Rocío ya lo dijo todo. Este es un espacio para ser mejores personas. Así que muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Mutual también. Muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias a todos los que participaron miércoles a miércoles en este compromiso empresa. Ya estamos finalizando este ciclo porque ya la próxima semana se nos viene Expo Inclusión del 21 al 25, recordar, de manera digital, y 23 y 24 de forma presencial en Centro Cultural Estación Mapocho. Así que los esperamos a todos la próxima semana en Expo Inclusión 2024. Un gran abrazo y nos estamos viendo también la próxima semana a todos a compartir ahí en Expo Inclusión. Muchas gracias y buena tarde para todos y todas. Que estén Chao. bien.